Ustedes saben que la Constitución es una ley, es una cosa sencilla, es una ley, pero no es una ley cualquiera. Es una ley que, para ser constitucional, tiene al menos 3 requisitos que cumplir. Tiene que ser una ley que es prevalente sobre todas las leyes. Si hay una ley que dice algo que está en contra de lo que dice la ley constitucional, lo de la ley que no es la Constitución queda anulado. Por tanto, prevalece sobre todo lo que digan todas las leyes, característica muy importante que algunos teóricos la han querido anular. Ha habido teóricos en Alemania, que después derivó hacia otras posiciones políticas, que decían que una ley puede cambiar todo. No es verdad. Una ley no puede cambiar la ley constitucional más que cambiando la ley constitucional por su propio procedimiento. El segundo requisito es que tiene que estar amparado en el principio de soberanía. El principio de soberanía, ahora es muy importante en España recordar esto. ¿Qué es el principio de soberanía? La soberanía reside en el conjunto del pueblo. No reside en el monarca, no reside en el clero, en los estamentos, todo eso del antiguo régimen queda anulado. Entonces tiene que residir en el propio conjunto del pueblo, de todos los ciudadanos que componen ese Estado. Esto lo expresó con claridad extraordinaria Rousseau, el filósofo francés, suizo, con mucha claridad. Y hay otro filósofo, que es Montesquieu, que exige el tercer requisito, y es que la Constitución tiene que tener una tabla de valores, una tabla de derechos al que los ciudadanos pueden recurrir. Y además, para que esos derechos puedan aplicarse, tiene que haber una separación de poderes. No puede haber una fusión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esas 3 características tienen que tenerla una Constitución. Por tanto, hay textos que se llaman Constitución, pero no son constituciones. Por ejemplo, aquel texto que dice que la soberanía del pueblo está en el monarca. Eso no es una Constitución. Pero hay gente que lo defiende, ¿eh? Bueno, la Constitución de 1876 del turrismo, pues tenía una soberanía compartida entre el pueblo y el monarca, y para mí no es una Constitución. Bueno, eso exige, estas 3 características tiene que tener esa ley para hacer una Constitución. Pero en España, debido a nuestra larga historia y complicada, convulsa historia, hay otra característica que se añade a estas 3, que tiene una enorme importancia. Y es que la Constitución de 1978 es un acta de paz, es un armisticio. ¿Armisticio de qué guerra? De una guerra civil muy cruel, de casi 40 años de dictadura y de 2 siglos de enfrentamiento que los poetas llamaban las 2 Españas. Se enfrentan, aunque esto de las 2 Españas no lo inventan los poetas españoles, lo inventa un poeta portugués que se llama Fidelino Figueiredo, que habla de las 2 Españas, y los poetas españoles lo toman de él. Entonces, esta Constitución es como firmar un armisticio final de 2 siglos de enfrentamiento, y eso adquiere una importancia extraordinaria. Los constitucionalistas españoles, los que estudian la historia de nuestra Constitución, de nuestras constituciones, dicen que el movimiento constitucional español es un movimiento pendular, que se han hecho algunas constituciones muy progresistas y otras muy reaccionarias, y que van de uno a otro, y sin encontrar esa sensibilidad intermedia en la que puedan caber todos. De manera que cuando ganaba un partido progresista, llamaban liberal, o ganaba, porque la palabra liberal ha sufrido mucho deterioro, liberal antes era progresista, ahora no, ahora parece que liberal es conservador. Bueno, cuando era progresista, ganaban los liberales, hacían una constitución desde el punto de vista progresista, pero no contaba con el apoyo de los otros. Pero es que a los 2 años ganaban los conservadores y hacían una constitución, abolían esta y hacían una que no aceptaban la otra mitad de la Cámara y de la Nación. Es decir, que eran constituciones que duraban poco y que no representaban el sentido genérico de la sociedad, no tenían el germen necesario para vivir. He dicho que es un movimiento pendular, es verdad, pero si miramos el tiempo que ha estado en un lado del péndulo y en el otro, no son equivalentes. Ha estado mucho más tiempo en el lado conservador que en el lado progresista, pero ha habido movimientos progresistas en la historia constitucional española. Y precisamente el carácter convulso, compulsivo de la historia de España, un país en el que ha habido varias guerras civiles, 4 guerras civiles en la edad contemporánea, guerras civiles, ha habido insurrecciones, asonadas, golpes de Estado, golpes militares,
precisamente eso se puede explicar. ¿Por qué? Porque no ha habido capacidad para hacer constituciones que tuvieran la capacidad de reunir al conjunto de la nación. Siempre eran unos contra otros. Claro, y una constitución necesita que por su origen, es decir, por cómo se hace, de dónde parte, por una aceptación generalizada y porque entronque con la realidad del momento en el país, necesita estas cuestiones para poder pervivir, para poder durar. Por no haber conseguido, ni por su origen, ni por la aceptación generalizada, ni por el entronque con la realidad, comunicarse con los ciudadanos del momento, no han gozado de la estabilidad que todo sistema político exige para consolidarse. Entonces, ¿qué es lo más importante de la Constitución del 78? Lo más importante no es lo que dice, que ya es muy importante, es que ha roto ese círculo vicioso, ese movimiento pendular continuo de un lado para otro, y ha encontrado algo que se opone a las frustrantes experiencias anteriores, porque eran unilaterales en el origen, no emanaban de un pacto social que reflejase mediante transacción, mediante acuerdos, la voluntad general, sino que emanaban, como he dicho, de un sector del espectro político que lo imponía al resto. Es decir, no eran constituciones de España, eran constituciones de una parte de España impuesta al conjunto de la nación, que en cuanto tenía oportunidad la abolía y hacía otra que lamentablemente tenía el mismo carácter, para la otra mitad. Claro, esta Constitución no es como las antiguas de un partido contra otro partido, sino que se elabora entre todos. Y ha permitido que todos los partidos puedan gobernar. Gobernó Unión de Centro Democrático, centro derecha, gobernó el Partido Socialista, después gobernó el Partido Popular, la derecha, otra vez socialista, otra vez la derecha, otra vez socialista. Fíjate, la alternancia ha estado asegurada. La madurez de este texto constitucional que estamos celebrando proviene de su origen y de su contenido, que son radicalmente opuestos a las constituciones anteriores. Y esta Constitución ha tenido que soportar unos embates muy fuertes. Ha aguantado la nostalgia de los golpistas, ha aguantado una campaña muy dura del terrorismo de ETA, que creíamos que al llegar la libertad, la democracia, la Constitución iba a desaparecer. Redoblaron los crímenes que ellos justificaban porque había una dictadura durante Franco. Cuando llega la democracia ellos matan mucho más, asesinan mucho más. Y lo ha soportado la Constitución. Y ahora está soportando otro embate nuevo, el embate del nacionalismo, que quiere la fractura del Estado constitucional. Hasta ahora esta Constitución durante 40 años está aguantando bastante bien. Se dice por mucha gente, yo no estoy de acuerdo, pero comprendo que hay otras posiciones, se dice que la ruptura con el franquismo se produce el 15 de junio del 77 cuando hay elecciones libres. Yo creo que no. La ruptura, a mi juicio, se produce cuando en la Cámara que se ha elegido los diputados deciden que van a abrir un proceso constituyente. Ahí es donde arrasan con toda la legislación anterior. El Estado más centralista junto a Francia del mundo era España, y en muy poco tiempo se ha convertido en el tercero más descentralizado del mundo, el tercero, después de Canadá y Australia, mucho más que Estados Unidos, más que Alemania, que los estados federales que conocemos. Fue muy difícil, quizá lo más difícil, el tema de la educación, el sistema proporcional electoral e infinitos problemas que fueron complicadísimos. Pero para salir adelante de esto, se decide nombrar una ponencia que tendrá 7 miembros, es lo que decide el partido del gobierno, que tenía la minoría mayoritaria. De esos 7, 3 correspondían al partido del gobierno, UCD, 2 al Partido Socialista, 1 al Partido Comunista y 1 a Alianza Popular. Bueno, así estaba configurado, 3 de UCD, 2 del PSOE. Claro, nos dimos cuenta que teníamos un fallo, podíamos tener un fallo. Los nacionalistas vascos y catalanes no estaban representados, y teníamos interés en que estuvieran representados, que por una vez se comprometieran en la construcción del Estado. Entonces fuimos a ver a UCD y le dijimos, mira, tenéis 3, ceder 1 para que vengan los nacionalistas. Y UCD dijo que no, que ellos no eran exactamente un partido, era una aglomeración de pensamiento, de puntos de vista, y decían que ellos tenían 3 partidos en uno, decían ellos. Tenían el azul, es decir, los que venían de Falange, el de la Cruz, es decir, los demócratas cristianos que venían de la cosa de la Iglesia,
y por fin decían ellos que tenían los socialdemócratas. Yo los busqué un poco, pero me costó trabajo, pero bueno, lo tenían, vale. Y por tanto que ellos no podían soltar ninguno. Entonces nosotros, los socialistas, que siempre hemos sido las hermanitas de la caridad, soltamos uno. Estábamos nombrados Gregorio Pérez Parva y yo creí que era Gregorio, por su conocimiento jurídico, quien debía quedarse, y se quedó. Y yo seguí como representante del gobierno para dirigir cómo iban las discusiones. Y entró Miguel Roca, que representaba a vascos y catalanes, porque ellos en aquel momento formaban un solo grupo parlamentario, la minoría vasca catalana. Por eso cuando oigan decir a un político vasco, nosotros no tuvimos las negociaciones, falso, estuvieron, el grupo vasco catalán estuvo. Y luego verán que estuvo mucho más en las negociaciones que hacíamos durante la madrugada. Se eligió esa ponencia y empezó a elaborar un borrador, y el 5 de mayo de 1978 se reunió la comisión ya con el borrador redactado. Se reunió el 5 de mayo y hasta el día 16 se aprobaron 25 artículos de la Constitución. Hay una extensísima bibliografía sobre la transición política y hay una coincidencia en toda. ¿Qué es lo que distingue la transición política, la negociación de la Constitución? El llamado consenso, una palabra que se puso entonces muy de moda, que en España no usaba nadie, y el consenso cada uno lo define de una manera. Yo, sin hacer una presunción de ningún tipo, yo les aseguro que la definición que yo les voy a dar es la auténtica. El consenso es la nómina de las renuncias que tuvimos que hacer todos. Para ponernos de acuerdo, cada uno tuvo que decir, renuncio a esto que quiero, y el otro yo renuncio a esto, y el otro yo renuncio. Renunciando todos a un poco de nuestra creencia, logramos que todos estuviéramos satisfechos. No totalmente satisfechos, porque a cada uno le faltaba un trozo, pero satisfechos y que pudiera haber una convivencia. Por eso, no dejaros engañar con esto de que el consenso es cuando se encuentra la luz y tienes que renunciar a esto porque yo esto no lo acepto, pero tú tienes que renunciar a esto porque yo lo tuyo no lo acepto. Y así lo hicimos. Claro, si uno hiciera una constitución solo, como algunos que hablan por ahí, yo haría esto, haría lo otro, pero lo vas a hacer solo, no sirve para nada. La constitución la tienes que hacer con otro y por tanto no puede ser todo lo que tú quieres. Es verdad que si yo cogiera la constitución y me dijeran, oye, vamos a una constitución nueva y lo que tú digas es lo que vale, una fantasía. Entonces yo cambiaría muchísimas cosas, ¿verdad? Pero a mi gusto, pero el otro me dirá que él quiere otro, en fin. Eso fue lo que se hizo. Y fíjense que ahora hay gente, jóvenes en la política y viejos en la academia, en la universidad, que están más o menos diciendo que aquellas renuncias es una vergüenza. ¿Cómo renunciaron a esto y aquello? No es verdad. Es algo de lo que sentirse inmensamente orgulloso, nada de avergonzado. Porque logramos que una vez en la historia de nuestro país nos pusiéramos de acuerdo en la convivencia, en que no hubiera más guerra, golpes militares, y eso en la Cámara, ¿cómo se recibió? De 350 diputados, solo 6 votaron en contra de la Constitución, solo 6. Fíjense si hoy se hiciera una Constitución en el Parlamento, ¿cómo sería la votación? Es que no saldría, para empezar no saldría. Solo 6. Y se decidió además, cosa que era también una novedad, llevar la Constitución a un referéndum popular, que los ciudadanos lo dijeran. El 90% de los ciudadanos votaron a favor de la Constitución. Los vascos dicen que la Constitución no se aprobó en el País Vasco. Falso. Se aprobó claramente en las 3 provincias vascas, se aprobó en todas las provincias, en todo lo que hoy son comunidades autónomas. Y por un pequeño detalle les diré que se votó mucho más en Cataluña a favor que en Madrid. Las cosas son como son. Bueno, entonces hay un gran constitucionalista llamado von Humboldt que dice que la relación entre constitución y sociedad se da de tal manera que cuando una constitución ignora las leyes, y no solo las leyes jurídicas, las leyes políticas, espirituales, sociales, económicas, culturales de su época, esa constitución no tendrá el germen imprescindible de fuerza vital. Este la ha tenido. Tenemos 40 años de vigencia. Ahora, España parece que está de nuevo en una encrucijada, que no hemos aprendido, que 2 siglos de guerras civiles, de golpes militares, no hemos aprendido que el 78 acabó con eso y queremos volver, algunos quieren volver y hablan del acuerdo del 78 como el régimen del 78, intentando equipararlo
al régimen franquista, ¿verdad? En realidad es una mala manera de exonerarse de la incapacidad de resolver los problemas que hoy tiene España. Y como soy incapaz de resolverlos, le echo la culpa a los anteriores. Es una irresponsabilidad grave, con una crisis económica que ha generado un malestar muy grande en el país. Y, en fin, que cuando se echa la culpa a los demás, tal vez algunos tienen también un deseo, una vez más en nuestra historia, de dinamitar un periodo de convivencia y libertad. Es el viejo nihilismo vestido con ropaje moderno, con un ropaje moderno que ha vuelto. Fíjense que voy a hacer una cita para que vean que no soy nada sectario. Voy a elegir a un hombre que no es de mi creencia, porque es un hombre que vivió en el siglo I, o sea que yo no tuve contacto con él. Pompeyo Trogo fue un historiador de la Galia Narbonense, el mejor historiador de la Galia Narbonense, que se vino por aquí, hizo un recorrido y escribió un librito sobre los españoles de entonces. Y decía: los españoles tienen bien preparado el cuerpo para la abstinencia y la austeridad, y para la fatiga, y el ánimo para la muerte. Son de una frugalidad dura y austera. Prefieren la muerte a la deslealtad con el amigo. Y concluía con estas palabras que apúntenselas. Decía: prefieren la guerra al descanso, de modo que si les falta enemigo fuera, lo buscan en casa. Esa es nuestra historia, del siglo I. En fin, a veces la clase dirigente, que está para resolver problemas, se empeña en crear problemas. Vivimos ahora mismo, este momento. Aquí hay una clase dirigente que está creando problemas. 40 años de Constitución hace hablar ahora a la gente de que hay que reformar la Constitución. Bueno, vale, se puede reformar. Hay un título que se llama de la reforma constitucional. Los artículos 166 a 169 nos dice cómo hacerlo. Hay algunas razones peregrinas que yo no acepto para reformar la Constitución. Dicen algunos: tenemos que reformarla porque ya hay muchos jóvenes que no la votaron. ¿Qué hacemos con la Constitución norteamericana? Que no queda ni uno vivo de los que la votaron. Eso no es un argumento, hombre. Y así hay unos pocos de argumentos. Dicen: es que una Constitución que dura 40 años ya está vieja. Y los mismos que dicen eso dicen que está en vigor las leyes de 1421 de Cataluña o de 1263 de Valencia. Oiga, las de 1200 están en vigor y las de 40 ya han envejecido. Hombre, seamos un poco sensatos. ¿Hay razones para la reforma? Sí hay razones. Claro que puede haber razones. Yo encuentro algunas razones serias, pero huyo de las posiciones dogmáticas. Y entonces yo pregunto: ¿cuál es el modelo de Estado que está en la Constitución española? Y todo el mundo contesta: el modelo, el Estado autonómico. Sí, pero eso es un eufemismo. En la doctrina constitucional el Estado autonómico no existe. Ese es un nombre que se le ha dado. Entonces, ¿cuál es el modelo de verdad? Es el Estado federal. Por eso cuando muchos dicen: no, esto se resuelve todo yendo al Estado federal. Digo, pues ya lo tenemos. Entonces siempre pregunto: dígame qué hay que modificar para que sí sea Estado federal. Y nadie dice nada. Eso es como los famosos derechos históricos, que no hay una lista de derechos históricos. O los hechos singulares de Cataluña, no hay una lista de hechos singulares. Es un cofre del que se puede ir sacando lo que convenga. Hombre, demos una lista un día, que yo pueda saber cuándo terminamos, ¿no? En fin, este es un Estado federal. Lo que pasa es que es un Estado raro. Es un Estado que lo hemos hecho a la inversa de todos los Estados federales. Los Estados federales en el mundo entero se han formado porque partes independientes, diferenciadas, se ponen de acuerdo para unirse. Y nosotros, que lo teníamos la unidad, nos hemos puesto de acuerdo para diferenciarnos. Es el Estado federal invertido. Y además, incompleto por imperfecto, imperfecto por incompleto. Me explicaré. Es imperfecto porque el proceso constituyente está abierto, sigue abierto. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, somos tan originales nosotros. Y no solo por el artículo 150, párrafo 2, que es un artículo increíble, que yo me opuse en aquel momento hasta el último día, pero no hubo manera, todos los demás lo querían y yo no lo quería. El artículo 152 dice que las competencias las define la Constitución entre el Estado y las comunidades autónomas. Pero luego hay un párrafo segundo en el 150 que dice: pero el Gobierno podrá, el Estado podrá delegar, transferir competencias que son del Estado, pero sin pasar por la reforma de la Constitución.
Es decir, el proceso está abierto siempre. Y si era poco, hay 3 artículos que incitan, que invitan, que empujan a las comunidades autónomas a que reformen los estatutos sucesivamente, que sigan ampliando hasta el vaciamiento del Estado. Es un Estado bastante imperfecto. En fin, el problema es que nuestro Estado está desconstitucionalizado. Se puede modificar sin modificar la Constitución. Eso es una desconstitucionalización que es bastante grave, bastante grave. Es lo que viene ocurriendo con una característica muy singular, que quien está realmente definiendo el Estado federal es el Tribunal Constitucional, que los recursos de comunidades o recursos de los gobiernos va diciendo, y no es un legislativo, va diciendo cuál es el camino del reparto competencial, lo cual es una anomalía clarísima. Yo le citaré solo un ejemplo, porque me llevaría horas, porque me apasiona este tema, pero me llevaría horas. Mire, el Tribunal Constitucional estableció, ante la perplejidad de los demás juristas del mundo, estableció que no era inconstitucional que los estatutos de autonomía calificaran de exclusivas las competencias autonómicas sobre materias que la Constitución calificaba como exclusivas del Estado, asegurando el Tribunal Constitucional, asegurando que cuando 2 competencias sobre la misma materia se califican al mismo tiempo de exclusivas, están llamadas a ser concurrentes. Es increíble. Téngase en cuenta además que en la Constitución se habla de las competencias exclusivas del Estado, pero no se habla de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Podrán tener las siguientes competencias. Es decir, que tendríamos que cerrar el sistema, pero es una palabra tabú. Cerrar el sistema, eso es recentralizar. No. Eso es hacer las cosas con cabeza. Todos los estados del mundo tienen el proceso constituyente cerrado y luego se abre si hay reforma constitucional. No es que no se pueda mover, pero para moverlo usted tiene que reformar la Constitución. Por tanto, los que se oponen al cierre del sistema en realidad son fundamentalistas, esencialistas, planteamientos que pueden ocasionar y están empezando a ocasionar la destrucción del Estado unitario constitucional. La constante amenaza de descalificación como centralista, nacionalista español, franquista, en cuanto uno quiere poner orden en algo que está abierto continuamente, se parece a una cosa con la que yo me siento muy identificado. Dice una cosa así crítica del nacionalismo, usted es nacionalista español. Y claro, resulta que uno no es nacionalista español, es que uno no es nacionalista. Y eso no lo pueden entender. El que no sea nacionalista y a favor del nacionalismo catalán, por ejemplo, ese es nacionalista español. Oiga, pues yo no, ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene una madre que es Cataluña y yo tengo madres en todas las comunidades y en todo el país. Yo no soy de un trozo. Hay que darse cuenta de que ni los nacionalistas están dispuestos a entender que uno pueda ser crítico y no ser nacionalista, ni tampoco la izquierda oficial. Tenemos una izquierda que no es capaz de entender que uno no sea nacionalista de nada. Al contrario, no se puede ser anti nada. ¿Quién ha dicho eso? Yo soy anti muchas cosas, pero anti montones de cosas. O no estamos en contra, somos anti-violencia familiar, no somos anti-violación, somos anti muchas cosas. Y soy antinacionalista, porque el nacionalismo es una exclusión, es un egoísmo, y en el caso español quiere destruir la convivencia democrática de España. Por tanto, soy contrario. Como ustedes conocen, lo que se creyó que iba a crear el título 8º de la Constitución, que iba a crear un Estado unitario autonómico, ha derivado en un planteamiento secesionista en la línea de creación de un Estado confederal o confederantista, que no está ni en la letra de nuestra Constitución ni en el espíritu de los constituyentes. No aparece por ningún lado. ¿Y cómo es posible que se haya producido esta pretensión de mutación constitucional? Por errores del pasado lejano, por equivocaciones del pasado reciente y por la voluntad separadora de los nacionalismos
que llamamos periféricos, muy señaladamente en este momento Cataluña y el País Vasco, pero no paren ahí, ¿eh? Está apuntando Baleares y empieza a apuntar Valencia, no paren ahí. Bueno, pero luego están lo peor, los imprescindibles. Esos sectores políticos, profesionales, empresariales, académicos, periodísticos, judiciales, que sin estar a favor de este proceso de ruptura del Estado constitucional, sin estar a favor, pero dicen, hombre, no es tan grave, hombre, no exagere, que es lo peor. Cuando hay un más que no es capaz de decir con claridad, oye, que estos vienen a destruir esto, ¿eh? Entonces ahí se hace muy difícil porque van ganando un terreno que reconquistarlo se hace muy complicado. Entonces, por hablar con claridad de lo que no habla nadie, y yo les aseguro que no habla nadie, pero yo sí lo hablo. Nosotros escribimos en la Constitución una disposición adicional primera que fue un grave error. Fue una disposición que ampara y garantiza los derechos históricos de los territorios forales. Pero nosotros necesitábamos al PNV. Queríamos que el PNV legitimara la Constitución. ¿Por qué? Porque era la única llave que había para frenar el terrorismo de ETA, que iba a acabar con la democracia, con el proceso constituyente. Entonces los necesitábamos y cedimos en algunas cosas que no teníamos que haber cedido. Querían que cediéramos más. Querían también que su estatuto fuera como pretendieron los catalanes en 1931, porque esto que está pasando en Cataluña ahora lo intentaron en 1873, en 1931, en 1934 y en el 2017, esto no es nuevo. Pues en el 31 dijeron, bueno, sí, mandamos el estatuto, pero el estatuto no se puede modificar, solo ratificar. Se opusieron los republicanos, no fue así. Pues esto lo querían también cuando hicimos esta Constitución. En fin, que tenemos ahí un problema grave. ¿Por qué? Porque amparar los derechos históricos es crear un choque de legitimidades. ¿Cuál es la legitimidad constitucional? ¿La de la historia o la de la democracia? Es claro que una persona demócrata te dirá que la democrática, que surge a partir de la Constitución Democrática del 78, mientras que estos otros dicen que es de la historia. ¿Y por qué en España hay lo que no sucede en ninguna parte? Protección de los llamados derechos históricos. Esto, aunque sea un preámbulo, pero como son ustedes estudiantes de Derecho y de Historia, merece la pena dedicar un tiempo. El conejo salta donde menos lo espera uno. Yo, después de estudiar mucho, me di cuenta dónde estaba el origen de los derechos históricos. Está en la Constitución del 12. Y también hay una circunstancia que justifica que hicieran lo que hicieron. En el 12, los doceañistas, los que estaban en Cádiz, primero en San Fernando y después en Cádiz, sitiados por el ejército francés, querían hacer una constitución que terminara con el antiguo régimen, con la monarquía absolutista, y querían copiar la Constitución francesa de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, la libertad. Querían lo mismo, pero claro, no podían decir que querían copiar a los franceses cuando los franceses estaban ocupando España y asediando a los propios diputados, y tuvieron que disimular, pero en la Constitución no cabía el disimulo. Y entonces le encargaron a Argüelles, Agustín Argüelles, un gran personaje, le encargaron un discurso preliminar que explicara esto. Entonces él explica que todo esto no es nada nuevo, todo esto que vamos incluyendo aquí, para que no le llamaran traidores, todo esto no es nuevo, todo esto está en las Cortes castellanas de siempre, lo hemos tenido en toda la legislación española desde hace siglos, completamente falso, una fantasía absoluta, pero ahí están los derechos históricos. Y luego llegan los vascos y dicen, tenemos aquí un cofre que nos va a dar mucho, un cofre que además no acaba nunca, porque, por ejemplo, los derechos históricos es un sistema fiscal mejor que el resto, pero en la Constitución no se habla de sistema fiscal, no, se habla de derechos históricos y dice, es que ese es uno de los derechos históricos, y mañana será otro, el derecho a decidir, y pasado será otro. Bueno, esto no puedo seguir porque sería muy largo, pero por lo menos tienen la idea de cómo fue. Pero cuando se empieza a hablar de derechos históricos en la Constitución, todavía en la elaboración, hay algunos artículos que llaman la atención. Señaladamente,
uno de un exiliado español, Manuel García Pelayo, que estaba en Venezuela, que después sería el presidente del Tribunal Constitucional. Pues Manuel García Pelayo dice en un artículo en Prensa Diaria, durante el debate, que eso de derecho histórico es una denominación extravagante en nuestra época. Y dice, se trata en efecto de una expresión anticuada, aparentemente en el espíritu de la escuela histórica del derecho, cuya tesis constituye una de las bases ideológicas de los movimientos tradicionalistas y reaccionarios del siglo pasado, frente a las tendencias racionalistas y progresistas. Es decir, que queremos sustituir la legitimidad racional por la legitimidad tradicional. El resultado de aquello no podía ser peor, porque además de introducir este asunto en la Constitución, que ha generado una desigualdad económica entre el País Vasco y Navarra y el resto, además de eso, resulta que el PNV no apoyó la Constitución, con lo cual era un viaje absolutamente inútil. Pero el problema es que esto no se ha quedado en el País Vasco y en Navarra. ¿Qué va? Esto lo han querido copiar todos, porque claro, como daba unas condiciones económicas mejores, pues vamos a ir todos, bueno, todos, casi todos, ¿eh? Los estatutos de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, de Baleares, de Aragón, todos hacen apelación a la historia para legitimar su identidad y su condición de nacionalidad. En algunos casos se corrigieron cuando pasó por el Congreso. Se ha creado una construcción ideológica en España que es una solemne memez, y es que todo lo que sea descentralizar es progresista y todo lo que sea no descentralizar es reaccionario. ¿De dónde ha salido eso? ¡Qué estupidez! Hay cosas que se deben descentralizar y hay cosas que no se deben descentralizar, y no es más progresista ni más reaccionario. Entonces, yo cuando digo alguna cosa, oye, pero alguna cosa tendríamos que arreglar, que nos hemos equivocado. ¡Buah! Recentralizar, ¿tú quieres recentralizar? Bueno, pues sí, hijo, sí, quiero recentralizar, hay cosas que sí. La tarjeta farmacéutica, que yo en Andalucía la llevo a la farmacia y la mete y me dan los productos, la traigo aquí y me dicen que no sirve. Pero hombre, no debería ser para todos los españoles la misma tarjeta, por favor, o para ir al hospital la misma tarjeta sanitaria, o lo que está pasando con los derechos de sucesión y donación, que en un sitio pagan el 36 y en otro el 0. Pero ¿y dónde están los preceptos? Que hay muchos preceptos de la Constitución que hablan de la igualdad. Y bastaría citar solo el 138 cuando dice que no puede haber privilegio de una comunidad a otra, o el 139 que dice los españoles tienen los mismos derechos, residan en la comunidad en la que residan. Todo eso se lo pasan porque es progresista. Nada, de recentralizar nada. Pues hay cosas que recentralizar y tal vez haya cosas que hay que descentralizar. En fin, hay razones para modificar, sí, aunque ya se ha intentado modificar. Se han hecho operaciones de blindaje de las competencias, es un horror. Hay que blindar las competencias en el estatuto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se puede aplicar el 153 que permite al Estado legislar para armonizar la legislación autonómica. Un error gravísimo. Hay algunos errores que han pretendido la mutación constitucional dando mandato legislativo al Congreso de los Diputados. En un estatuto dice, hay que modificar una ley orgánica de esta manera, mandándole al Congreso. Eso es insoportable. O con el 152 lo mete en un estatuto y ya vale porque el estatuto es una ley orgánica. Y así no puede ser. Y luego ya, lo más grave, la fragmentación de la soberanía nacional. Se pretende que la soberanía es de Cataluña, es del País Vasco. No es verdad. La soberanía es del conjunto del pueblo español. Autonomía no es soberanía. Ya está dicho ahí por el Tribunal Constitucional. Les da igual. Siguen y siguen. En fin, eso ha dado lugar, en el caso de Catalán, la Declaración Unilateral de Independencia, a la aplicación del 155 que, anatema, todos los de 155 son enemigos de Cataluña. Yo recuerdo muy bien el día que se aprobó el artículo 155 con gran alborozo de los nacionalistas vascos y catalanes. Se aprobó por unanimidad, estaban encantados con ese artículo y ahora ya hay que usarlo al revés de lo que ellos dijeron. Bueno, si le dijera a ustedes las cosas que decían los nacionalistas cuando se hizo la Constitución y las cosas que hacen ahora para que compararan, se quedarían de piedra. Si tenemos un poco de tiempo, que no lo tenemos, leeré algún discurso de los nacionalistas en la Constitución. En fin, que en España la división básica entre poder constituyente y poderes constituidos quiebra
en nuestro ordenamiento en lo relativo a la distribución territorial del poder. El poder constituyente, cuando hace la Constitución, desaparece. Ya no hay más poder constituyente. Los demás son poderes constituidos que no tienen capacidad constituyente, tienen capacidad estatuyente. Pero el poder estatuyente no es poder constituyente. Claro, porque se ha hecho como una prolongación del poder constituyente desde el poder estatuyente. Y así se han inventado ingeniería jurídica y hablan con toda soltura de el bloque de constitucionalidad. ¿Dónde está eso en la Constitución? Ahora están hablando de la Constitución territorial. Yo no la encuentro, por más que la busco. ¿Dónde está la Constitución territorial? Claro, sale un círculo de empresarios en Cataluña diciendo esto se resuelve si al Estatuto de Cataluña le damos el mismo rango que a la Constitución. ¿Pero qué dicen? Además de tonto, que quieren destruir el Estado único y descentralizado que se ha constituido. Es decir, que es un Estado imperfecto porque está abierto. Y no puede seguir un Estado abierto, lo dijo con una precisión extraordinaria Paco Tomás y Valiente, un catedrático de gran categoría, como recordarán, asesinado por ETA, que dijo que no se puede mantener un Estado en proceso constituyente abierto a menos que se quiera la destrucción del mismo Estado. Y lleva razón. Y para colmo, la gente critica, algunos critican, y algunos son catedráticos, que uno se queda petrificado, critican que la reforma de la Constitución en España es muy rígida, que exige muchas condiciones para modificarla. Sí, es verdad, pero no tiene ninguna reserva de modificación. Y todos los estados tienen reserva de modificación. Quiere decir que hay aspectos que dicen, esto no se puede tocar, esto no lo puede usted reformar. Lo tiene Italia, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, y nosotros no lo tenemos. Nosotros decimos la indisoluble unidad de la nación. Sí, pero eso se puede cambiar, ¿eh? No hay nada que no se pueda cambiar. Entonces necesitamos introducir lo que se llama una cláusula de intangibilidad, una cláusula que no se puede tocar. ¿Qué dicen, por ejemplo, los franceses? Dicen, ningún procedimiento de revisión constitucional puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiere a la integridad del territorio. ¿Qué dicen los alemanes? Una modificación que afecte a la organización del Länder de la Federación o a los artículos 1 a 20 es inadmisible. Los italianos igual. Nosotros no tenemos nada de esto. Los grandes aficionados a la reforma de la Constitución podrían introducir esta reforma, que sería muy conveniente. Y yo introduciría también la modificación del artículo 3.2, porque ahí se reconoce que la lengua oficial de España es el castellano, pero también son oficiales en sus comunidades las lenguas de sus comunidades. Bien, pero hemos llegado a la aberración de que se sanciona a ciudadanos que rotulan sus comercios en castellano, que es la lengua oficial de los ciudadanos. Oye, y todo el mundo mira para otro lado, ¿eh? Los gobiernos, los periodistas, los intelectuales, da igual, así llevamos años, sancionando a gente porque rotulan su lengua, que es la lengua oficial de la Constitución. Pues habría que introducir un artículo que diga que es imposible la inversión en una sola lengua. La inversión usted la quiere decir, pero en dos lenguas, ¿eh? En una no. Claro, si citamos el artículo 4 de la Constitución republicana, entonces a algunos se le caen los pantalones. Porque es que la republicana decía, la lengua oficial es el español, no el castellano como nosotros, el español. En las comunidades se puede hablar también la lengua de la comunidad según indiquen las leyes del Estado, no el estatuto. Y añade, pero ningún ciudadano puede ser obligado a conocer esa lengua. En la República, que era lo más progresista, según para todo esto chiquilicuatre que hay ahora diciendo que hay que cambiarlo todo, pues que aprendan, que lean un poco. En fin, que esto ha creado una tremenda confusión. Hay que suprimir, claro, el párrafo segundo del artículo 150 y hay que suprimir el artículo 148.2, en donde se incita continuamente a la reforma sucesiva de los estatutos hasta vaciar el Estado, ¿verdad? La creación de privilegios, la aceptación de privilegios pone en causa el concepto de nación.
de la que en base a la concepción de Sieyès, que es el gran doctrinario en el siglo XVIII de la teoría constitucional, Sieyès dice que hay dos acepciones de nación: nación jurídica, la política, y nación cultural, la identitaria. En España habitualmente los políticos confunden estas dos acepciones, creen que es una misma cosa, y se crea, por ejemplo, la nación de naciones, ¿cómo le llaman? La España plurinacional. Ese concepto no existe en las constituciones. Hay una constitución que lo tiene, y perderé 10 segundos en leerle el artículo. Dice, es Bolivia, dice el artículo primero: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. No parece un modelo a imitar, ¿no? Hay otro problema en esto del Estado de la que no habla nadie. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una recomendación para que en las elecciones parlamentarias europeas se establezca un mínimo, y eso puede perjudicar a los partidos de región. Es que hay países en los que los partidos de una región no pueden ir a la Cámara Baja, solo van a la Cámara Alta. Y eso aquí, ¿quién se atreve a hablar de eso? O poner un mínimo fuerte para que no puedan estar. O, por ejemplo, una discusión que hubo durante la Segunda República, la llevó Niceto Alcalá Zamora, el presidente, escribió el libro sobre eso. Vamos a ver, cuando una ley no afecta a una parte del territorio, pongamos una ley fiscal que se va a estudiar en el Congreso, y los vascos dicen, esto a mí no me afecta. Bueno, pero los diputados del País Vasco pueden decidir para el resto cómo es la ley. Esto estaba planteado en la República, no se resolvió, ni ahora se atreve nadie ni a mencionarlo. En fin, el problema es que en la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y cuando habla de las comunidades, dice que las autonomías y nacionalidades de regiones que la integran. El Estado se constituye, las comunidades no constituyen el Estado, la integran, lo integran. Hay una diferencia muy importante. Claro, mi tesis, y voy a terminar ya, mi tesis es que la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles, así de simple, así de democrático. En España, cuando se habla de la unidad, la gente piensa en el franquismo. ¿Cómo? Es que le va a regalar a usted también el concepto de unidad a los franquistas, como le ha regalado el concepto de España, como le ha regalado la bandera, como casi le hemos regalado la Constitución. No, hombre, no, la Constitución es mía, España es mía, la bandera es mía. ¿Qué me dice? Entonces, la unidad es la igualdad entre españoles. La discriminación entre españoles por motivos culturales e identitarios supondría un atentado a la unidad, porque sería contrario al principio de igualdad recogido repetidamente en la Constitución española, los artículos 1, 9, 14, 138, 139 y 149. En todos esos artículos se habla, baste leer el 139.1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Como se puede ver, hay problemas que justificarían modificaciones de la Constitución, pero el proyecto de futuro está globalmente expresado en el preámbulo, cuando afirma que la nación española desea establecer una sociedad democrática avanzada. Ahí es donde hay que caminar. De manera que la democracia económica y social se funda con la democracia política. No es solo la democracia política, también la económica y la social. Y que los valores constitucionales de libertad y pluralismo que existen se fundan con lo de justicia e igualdad. Es decir, cada vez conquistando más derechos, porque la historia del constitucionalismo en el mundo no es más que la historia de las transformaciones que se han llevado a cabo para hacer reales y efectivas en cada momento histórico las ideas de libertad, democracia e igualdad. En definitiva, hacer de los hombres y mujeres auténticos ciudadanos libres. Por eso, quiero terminar diciendo que existen razones sobradas para hacer de la Constitución de 1978 un balance claramente positivo, pero esto no debe detenernos. En el marco de convivencia y libertad que nos ha proporcionado la Constitución, debemos seguir trabajando hasta hacer plenamente efectivo todo el contenido social y democrático de la Constitución y convertir en realidad
el proyecto de democracia avanzada. Muchas gracias.